Bueno, mi nombre es Adolfo García de la Sierra. Hice mis estudios de licenciatura en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y mi primer contacto con la lógica fue allí, precisamente, con la lógica simbólica o matemática. Fue allí, precisamente, en la facultad. Mi profesora de lógica, allá en el remoto 1971, 72, fue Margarita Valdés Villarreal. Ella nos introdujo a la lógica usando un texto que a mí me gusta mucho, en la segunda parte, que es el texto de Supis, de Introducción a la Lógica Simbólica, me parece que se llama, de la editorial Sexa de México. Y entonces me entusiasmó, me gustó mucho la lógica, realmente me pareció una disciplina muy interesante, y poco a poco me fui derivando a sus aplicaciones, que bueno, básicamente son en la filosofía de la ciencia, ¿no? Y me interesó particularmente la teoría económica. Estaba muy de moda en aquel entonces la teoría de Marx, y me interesó mucho entenderla, concretamente la teoría del valor, y así fue como empecé a aplicarle la lógica a la teoría del valor de Marx. Y entonces me licencié pues con una tesis sobre eso en la Facultad de Filosofía y Letras, y fui aceptado. El año anterior había estado en un congreso en Alemania donde presenté un artículo, vamos, una ponencia sobre este tema, que curiosamente me tocó como comentador Reinhard Selten, que en 1994 iba a recibir el premio Nobel de Economía, junto con Nash, el de la película famosa, ¿no? Y Harsanyi. Los tres recibieron el premio Nobel por sus aportaciones a la teoría de juegos, pero a este chavo mexicano en el 81, Selten le hizo los comentarios a su paper, ¿no? Y entonces eso me valió para publicarlo en Alemania, y con eso me aceptaron en la Universidad de Stanford. Patrick Supis me aceptó como su pupilo, y entonces allá hice la maestría en filosofía, en un programa especial de filosofía de la ciencia, y luego el doctorado bajo la supervisión de Patrick Supis. Y bueno, terminé haciendo justamente una tesis sobre la teoría del valor trabajo, que terminó publicándose ya como libro en Kluber posteriormente, en el año de 1992. Y bueno, mi perfil ha sido totalmente académico. Yo nunca he sido, por ejemplo, funcionario público. Toda la vida he estado en la academia, me dedico exclusivamente a la academia. Y bueno, actualmente estoy en la Universidad Veracruzana, ya tengo más de 20 años aquí en Jalapa, y pues se está a gusto aquí. Es una buena universidad, no hay mucha grilla, no hay muchos problemas, y se puede trabajar, y eso es lo que se agradece, ¿no? Y bueno, es la vida académica, simple y sencillamente. No me dedico... Recientemente pues publiqué un libro sobre lógica aplicada a la economía, justamente, que se publicó en Londres en la editorial Routledge, y pues aquí estamos trabajando siempre en este tipo de temáticas, ¿no? ¿Qué es lo que cree que es lo que para usted es la lógica y qué clase de conocimiento cree que se genera a través de ella? Esa pregunta, la lógica, ¿qué es la lógica? No es una pregunta fácil de ninguna manera. Hay muchas concepciones filosóficas acerca de la naturaleza de la lógica. Es una disciplina muy antigua. Bueno, obviamente sabemos del organón de Aristóteles, pero también los estoicos contribuyeron sobre todo al cálculo de enunciados, ¿verdad? Y la gran tradición escolástica pues no se puede soslayar tampoco con filósofos lógicos tan importantes como Pedro de España, por ejemplo. Y aquí en la Nueva España también tuvimos una pléyade de grandes lógicos. Pero bueno, básicamente tiene que ver con la relación de consecuencia. Yo veo la lógica centralmente tratando de, ¿cómo se diría?, de sistematizar el concepto de consecuencia, de explicar el concepto de consecuencia, de codificar el concepto de consecuencia, y para ello ha construido lenguajes artificiales, formales, que codifican parte del concepto de consecuencia que opera en los lenguajes naturales, ¿no? No todo, pero sí una buena parte, yo creo. Entonces, básicamente se dedica a eso, se encarga de eso, ¿no? De la relación de consecuencia lógica, para dar una definición muy, muy limitada, muy compacta, ¿sí? Obviamente tiene muchas disciplinas, ¿no?
Está la lógica de primer orden, está la teoría de los conjuntos, se considera dentro de la lógica también, la teoría de las funciones recursivas y la computabilidad, y bueno, la teoría de los modelos, que es un portento, francamente, donde se estudia con mucha precisión la relación entre los lenguajes formalizados y las estructuras, ¿no? En donde se realizan estos enunciados, donde se hacen verdaderos. Entonces, es algo muy complejo, ¿no? Que tiene estructuras muy complicadas, resultados muy profundos, pero básicamente, digamos que la motivación de la lógica es la relación de consecuencia, y de ahí viene como consecuencia todo lo demás, creo yo, los desarrollos, ¿verdad? Es lo que yo diría. ¿Cuál cree que es la relación que existe entre la lógica y la economía? La misma que hay entre la lógica y cualquier disciplina científica, particularmente si esta es matemática o matematizada. La lógica ahí te permite formular teorías, desde luego, ¿verdad? Básicamente es eso. La lógica te sirve para reconstruir teorías económicas. Cualquiera de ellas se puede reconstruir. Las más matemáticas, pues con más facilidad, obviamente. Pero en general cualquier teoría se puede reconstruir dentro de un lenguaje lógico. Entonces, esa es la relación. Todas las teorías científicas tienen una estructura lógica. Y entonces la tarea de la lógica es tratar de elucidar esa estructura lógica, ¿no? Determinar la estructura lógica de las teorías. Esa sería básicamente la relación. Y entonces, una vez que tienes esa reconstrucción, puedes discutir temas de metodología, como por ejemplo, cuál es su rango de aplicación, su dominio de aplicaciones, cuáles aplicaciones se consideran exitosas y por qué, en qué grado de precisión, y una serie de temas muy amplios que se tratan en metodología de la economía, que es más fácil tratarlos de una manera sistemática y rigurosa si construyes una representación lógica de la teoría, es decir, de su estructura lógica. Y esto se aplica para la física también, y para otras disciplinas. ¿Y cuál crees, si alguno, es el impacto que podría tener la lógica en la práctica, de hecho, de los economistas? Bueno, está construida espectacularmente sobre la base de la lógica, y está documentado además. Los grandes constructores de la teoría económica en el siglo XX, de la llamada microeconomía, y no solo la micro, sino otras disciplinas, pues son básicamente Kenneth Arrow, Gerard Debreu, y Arrow fue discípulo de Tarski. Arrow fue alumno de Tarski cuando Tarski dio un curso en la ciudad de Nueva York, allá en los años 40, y cuando se estaba traduciendo al inglés su famoso libro de lógica, que por cierto está traducido al español también, como Metodología de las Ciencias Deductivas, por Espasa Calpe, me parece que es la que lo publicó. Ese libro se estaba traduciendo al inglés porque estaba en polaco originalmente, y la revisión de las pruebas las hizo nada más ni nada menos que Kenneth Arrow, que es el padre de la economía del siglo XX. Entonces, toda la estructura de pensar tarskiana se transfiere a la estructura lógica, pero de manera directa. Entonces, toda la forma de pensar de Kenneth Arrow, de sus discípulos, del mismo Supis, que era muy cercano y muy amigo de Arrow, pues es esa. Arrow y Supis todas las semanas desayunaban, por lo menos una vez a la semana, durante siglos, muchos años, convivieron en Stanford, y entonces hablaban mucho y fundaron un centro, el Institute for Mathematical Studies in the Social Sciences, en donde yo hice mi disertación doctoral, por cierto. Y bueno, como su nombre lo indica, estaba dedicado ese centro precisamente a aplicar la lógica a la economía, sobre todo, particularmente, pero a las ciencias sociales en general. Teoría de juegos aplicadas a temas de sociología, por ejemplo, o de política. Entonces, pues la relación es constructiva, es la raíz prácticamente del modo de pensar de la escuela de Stanford, que es la que va a configurar la microeconomía, con Kenneth Arrow, el mismo Debreu. Debreu estaba en la Universidad de Berkeley,
ahí cerca, pues, a unos kilómetros del otro lado de la bahía de San Francisco, y fueron colaboradores Arrow y Debreu. Debreu se formó más en la escuela matemática del grupo Bourbaki, pero finalmente el grupo Bourbaki fue el que propuso por primera vez la idea de una estructura conjuntista para representar teorías científicas, de hecho, con matemáticas en particular, ¿no? Entonces, le vino muy bien a Debreu. Además, Debreu estaba con Tarski en Berkeley, porque Tarski estaba en Berkeley. Entonces, se formó ahí un clic, un grupo muy interesante en torno a Alfred Tarski. Todos tomaron los seminarios de Tarski. Y entonces, el desarrollo de la economía prácticamente se va a dar en torno a Tarski y con los métodos de Tarski. Pero además, muy interesantemente, en Santa Mónica, California, se forma con el patrocinio de la Douglas, de la McDonnell Douglas, de la empresa de aviación, se forma un tanque de pensamiento, la RAND, Corporación RAND, aplicada a temas de estrategia militar en la Guerra Fría, allá por los 50s, y casi todos los reclutados eran discípulos de Tarski. Entonces la lógica de Tarski era la que prevalecía ahí en la RAND, y ¿cómo se llama? Pues Arrow estuvo también ahí en la RAND, lo mismo Nash estuvo ahí en la RAND, John von Neumann estuvo en la RAND, y la teoría de juegos se va a desarrollar básicamente en la RAND, precisamente en aplicaciones militares. Por ejemplo, este libro de Introducción a la Teoría de los Juegos de J.C.C. McKinsey, Chenoweth McKinsey, que era profesor de Stanford, que fue profesor de Suppies, de hecho, cuando Suppies se integra a Stanford, McKinsey lo toma como postdoc, o sea, Suppies entró a hacer un postdoctoral a Stanford, 1951, y su supervisor fue precisamente McKinsey. Y entonces la metodología que va a desarrollar la teoría de los juegos, pues es la lógica de Tarski, no es otra cosa más que la lógica de Tarski, ¿ok? Entonces, pues imagínate nada más la relación que tiene la lógica con la economía, pues es sencillamente el armazón sobre el cual se construye la teoría económica, particularmente la teoría de los juegos, ¿no? Para terminar, ¿hay algo más que desearía agregar? No, pues nada más lo dicho, la lógica es una disciplina extraordinaria con resultados tremendos, ¿no? Con aplicaciones novedosas. Por ejemplo, Leibniz nunca fue capaz de explicar en qué consistían los infinitesimales y qué quería decir cuando decía que satisfacían las mismas reglas algebraicas que los números reales, porque no es cierto. El axioma de Arquímedes no lo satisface los infinitesimales. Y eso generó mucha molestia, digamos, mucha inseguridad en los matemáticos de finales del siglo XVIII, sobre todo principios del XIX, y además Berkeley ya se había burlado de lo lindo, ¿no? De los infinitesimales, ¿no? Que eran, ¿qué? Fantasmas de magnitudes fallecidas o algo por el estilo, dijo George Berkeley, ¿no? El obispo de Cluny, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues era una burla tremenda la que se había hecho. Y entonces por eso se introdujo el método de los límites, ¿no? El paso al límite. Y toda la matemática se desarrolló así. Y todavía Georg Cantor, se burla de los números infinitesimales. Hay por ahí escritos de Georg Cantor en donde ataca durísimamente a los números infinitesimales. Y sin embargo, Abraham Robinson en la década de los años 60, 1960, pues desarrolla precisamente ahora sí la teoría del análisis no estándar con absoluto rigor y precisión, basado en la teoría de modelos y en la existencia de modelos no estándar, que ya sabíamos que existían para la aritmética, hay modelos no estándar de la aritmética, pero lo que hace Robinson es construir o demostrar la existencia de un universo en donde hay números infinitamente pequeños e infinitamente grandes, y nos dice con toda precisión cuáles son los enunciados que satisfacen esos números, ni más ni menos, ¿no? Y ese es un gran logro de la lógica matemática, definitivamente, entre muchos otros más, ¿no? Como la misma economía, por ejemplo, la economía actual, la teoría de juegos.
Entonces, pues el que quiera pensar con rigor, pues le recomendamos que estudie lógica, ¿no? Además, a ver si así se nos quita un poco tanta confusión que hay, ¿no? La gente es muy confusa para pensar realmente, ¿no? ¿Qué hay de la historia de la lógica en México? En la época virreinal, ¿no? Nueva España, pues era aquí había lógicos de primerísimo rango mundial, como Tomás de Mercado, ¿verdad? O el mismo Fray Alonso de la Veracruz, que eran nominalistas, por cierto, en lógica, ¿no? Eran nominalistas. Entonces, Mauricio Beuchot y el padre Walter Redmond se han encargado de revelarnos y de exhibirnos y demostrarnos la grandeza de los lógicos novohispanos. Entonces, para nosotros la lógica formal no es algo extraño o que lo hayamos recibido de los Estados Unidos. Aquí lo estamos haciendo desde el siglo XVI, ¿no? Sí, desde el siglo XVI. Y admiramos ciertamente el rigor, la precisión de nuestros amigos estadounidenses o ingleses o alemanes, ¿verdad? Que finalmente pues aprendieron la lógica escolástica, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? Pero han descubierto el hilo negro o el Mediterráneo, porque ya los escolásticos medievales pues sabían muchísimo hacer análisis lingüístico, análisis conceptual, análisis lógico, y qué bueno que de alguna manera la filosofía anglosajona particularmente pues se haya encargado de continuar una tradición que viene desde Juan de Santo Tomás o de, ¿cómo se llama?, del mismo Guillermo de Ockham, ¿no? Yo creo que la influencia de Ockham sobre el pensamiento occidental, particularmente en lógica, es decisiva, ¿no? Sí. Para servirles y muchas felicidades, ¿eh? Hasta luego.